Hola, te habla el doctor Crespo para saludarte y expresarte que vamos a traer en forma de unos simposios o unos talleres, podríamos llamarlos talleres, eh, acerca de un texto que se va a publicar por Amazon, pero además ese texto va a ser presentado en forma de YouTube, pequeños YouTube de información para la iglesia cristiana que está sobre la tierra, con el propósito de llevar una información importante y como voz de alerta al pueblo de Dios, relacionado a lo que estamos viendo de Israel en el proceso, del fin de los tiempos. Vamos a tratar de explicar esto de Israel en el proceso del fin de los tiempos como una perspectiva, una nueva hermenéutica, con ese proceso del fin de los tiempos alineado a una perspectiva del pueblo de Israel como el centro de la profecía del fin de los tiempos y de lo que el apóstol San Juan recibió en la isla de Patmos en relación al libro de Revelaciones. Una cosa es la interpretación que hace la iglesia desde la perspectiva de las iglesias profesantes y lo que puede hacer la interpretación. Cuando digo iglesia profesante, más adelante yo voy a explicar la diferencia entre iglesia profesante e iglesia verdadera de Cristo sobre la tierra. La interpretación que ellos hacen desde la perspectiva de la iglesia, siendo la iglesia el centro de la profecía, cogiendo la revelación como el centro de la profecía, lo cual es un error hermenéutico, que yo voy a explicar también el por qué eso no es así, sino que pues la profecía debe ser, la de revelaciones debe ser interpretada poniendo a Israel como el centro de la profecía, porque Israel fue que se le prometió el milenio que viene, y a la iglesia el rapto o el arrebatamiento de la iglesia con el Señor a las mansiones que el Señor fue a preparar para nosotros, a las nuevas moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. En esta nueva perspectiva interpretativa, ponemos a Israel como el centro profético, ¿verdad? Los sellos, las trompetas y las copas relacionadas al pueblo de Israel, pero ese impacto que va recibiendo el pueblo de Israel también lo van recibiendo los países que están alrededor de Israel, gentiles, y países alrededor del mundo, porque también esto va a impactar alrededor del mundo. Antes de proceder a explicar con detalles cómo fue que se estructuró la interpretación de Israel en el proceso del fin de los tiempos, esto se subdividió en múltiples temas. Todo ese libro de Revelación está separado en múltiples temas, pequeños temas, para que el creyente que vaya oyendo la exposición pues vaya asimilando y aprendiendo, y en forma de preguntas y respuestas. Es como si Dios me permitiese a mí hacerme las preguntas acerca de esa parte específica de revelación y buscar una contestación en función de lo que dicen las mismas escrituras. ¿Ok? Terminará en un libro más o menos que se va a publicar a través de Amazon. Ya lo estoy trabajando para publicarlo, usted lo va a poder encontrar allí. Va a ser un texto parecido a esto, así como de 500 o 600 páginas, con fotos, más o menos como este libro, así con fotos. A mí me gusta mucho las fotos de imagen. Un libro que no tenga fotos es un libro que le falta algo, ¿ok? Porque recuerde que nosotros aprendemos mucho con lo que vemos, observamos, ¿ok? Y podemos interpretar de lo que vemos y observamos, pero también con lo que sintamos, porque el Espíritu Santo nos pone unos sentires a nosotros, los que hemos creído en Cristo, para poder percibir y poder entonces explicar las cosas que estamos observando y las cosas que podemos pensar que puedan suceder como consecuencia de lo que estamos observando y lo que el Espíritu Santo nos traiga de información. Pues se va a presentar como un texto por Amazon, pero además vamos a presentar, antes de presentar ese escrito, yo quiero presentarle a las iglesias y a los hermanos creyentes en Cristo los que piensan que se van en el rapto, ¿verdad? Porque hay iglesias que no piensan que se van en el rapto. Además, hay iglesias que ya han descartado la doctrina del rapto o el arrebatamiento, partiendo de la premisa, no, porque es que la palabra rapto no aparece en las escrituras, es cierto, pero sí la interpretación de arrebatamiento, que es la palabra que aparece en el equivalente cuando lo traducimos al griego, es raptus.
¿Okay? Y lo que significa es que un abrir y cerrar de ojos, que es un 36 parte de un segundo, 10 a la menos 3 segundos, es un blinking, es un centelleo un parpadeo del ojo. El Señor se va a llevar los que han creído en ese rapto. Los que no han creído, pues que se preparen para ver la cara del anticristo, como Biblia es facua. Pero de eso yo lo voy a explicar más adelante para que usted pueda entender, porque está oyendo muchas cosas por ahí que son incorrectas y que lo que puede traer es confusión a los creyentes. Y nosotros tenemos que estar alertas porque la palabra dice que en el fin de los tiempos el enemigo de las almas tratará de engañar si es posible a los escogidos, pero no va a poder. Es decir, si es posible, y ahí en esa posibilidad Dios no lo va a permitir, porque Dios va a levantar ministerios parecidos a este a través de todo el mundo, que van a traer un mensaje profético exacto, alineado correctamente a Israel como centro de la profecía, y va a advertir a la iglesia que tengan cuidado, que pongan los ojos en lo que está pasando en Israel, como voz de alerta a nosotros mismos para prepararnos para qué, para nuestro encuentro con nuestro Salvador. ¿Okay? Para poder explicar este texto, ahí me he valido de esto que llamo manual apocalíptico, que es esto que tengo aquí. Y en ese manual apocalíptico ahí están los contenidos de los símbolos. Yo le pongo símbolo, pero es más que símbolo. Es más que símbolo. Ahí en este manual vamos a discutir todos los símbolos, figuras, imágenes, tipos y arquetipos que están en el libro de Revelaciones y que han sido sacados como un análisis exhaustivo que ha hecho este exponente a través de los últimos 30 años estudiando las escrituras, ¿okay? Y en la cual he podido descubrir que hay cerca del libro de Revelación, hay cerca de 198 de estos 198 entre símbolos, figuras, imágenes, tipos y arquetipos que la misma escritura la interpreta por sí misma. O sea, que cualquier interpretación hermenéutica que vaya a hacer cualquier exponente en relación a la profecía del fin de los tiempos tiene que venir a línea de relación a lo que la misma escritura interpreta de sí misma. Esto no puede ser una interpretación de que porque yo estoy diciendo esto, como están diciendo muchos por ahí, porque yo profetizo y digo esto. No, esto no es así. Esto es conforme a la palabra de Dios. La misma palabra que el Señor me mostró a mí cuando me estaba dando esto hace 30 años atrás y lo he venido desarrollando hasta llegar hasta hoy día, que la misma palabra se interpreta por sí misma, que no tienes que buscar lo que subterfugio de cosas de cosas humanísticas acá de los hombres en sus creencias y en sus cosas. No, la palabra se interpreta por sí misma. ¿Ok? Antes de terminar esto, pues antes de comenzar esto, las preguntas y respuestas que vienen en relación al texto que se va a publicar en forma de preguntas y respuestas, y que se van a explicar cada una de ellas en estos YouTube, y vamos entonces a explicar todos los símbolos, todas las figuras, todos los tipos, todos los arquetipos que están relacionados a esa interpretación y el por qué salió esa interpretación, y tiene un propósito para el pueblo de Dios, para nosotros, para alertarnos y abrirnos los ojos y abrir nuestro entendimiento y poder nosotros prepararnos ¿para qué? Para lo que viene, porque Dios no hace antes sin antes revelarlos aquí a sus siervos los profetas. Yo no me considero asimismado, pues yo soy un siervo de los profetas, pero Dios desde joven, desde que me convertí a Él, me llamó a este ministerio. Entonces, el producto de este escrito es el trabajo de la lectura, estudio, análisis y comparaciones entre múltiples interpretaciones leídas, entre estas la misma Biblia, que se interpreta por sí sola, y las cuales proveen para esta nueva hermenéutica. Se espera que sea menos antinómica de lo que se ha presentado acerca de este tema hace más de un siglo atrás, y el vínculo que esto pueda tener hoy día en los últimos 30 años de historia mundial gentil y el pueblo de Israel hoy día. Para esta nueva hermenéutica se revisaron centenas de textos publicados por pensadores dentro del mundo creyente judío-cristiano y otras religiones. Sobresalen los escritos de la Iglesia Católica, iglesias protestantes tradicionales de Estados Unidos de América como bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos, discípulos de Cristo y pentecostales. Además, otras iglesias protestantes con doctrinas particulares como los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y Scientology, entre otros. Finalmente, textos seculares.
En profunda comunión con Dios y su Espíritu Santo, comencé a escribir esta nueva hermenéutica bajo la inspiración de Dios allá para el 1989. En este proceso y preocupación por lo que estaba sucediendo en aquel entonces, previo a la guerra de Irak, no tuve intención de encontrar la verdad final acerca del tema del fin de los tiempos, sino más bien repasar lo que había venido estudiando y revisando el tema desde mi conversión al Evangelio allá para la edad de 14 años en el 1970. Comencé a concentrarme en el ministerio profético que se me había confirmado un año después de mi conversión, o sea, a los 15 años, en un retiro de jóvenes del movimiento pentecostal en Puerto Rico en aquel entonces. Al Dios darme la plenitud de su Espíritu Santo en un retiro de juventud cristiana de la iglesia que asistía en aquel entonces, conocida como la Iglesia Unión Cristiana y Misionera en Bayamón Gardens. Asimismo, recibí confirmación del ministerio profético por medio de un pastor que Dios usaba en profecía dentro de la iglesia Mission Board de Bayamón, Puerto Rico, en la calle Comerío, Bayamón, Puerto Rico. Comencé a concentrarme en el ministerio profético que Dios me había confirmado a través de este pastor profeta de Dios. Leyendo múltiples escritos, más de un centenar, nació la preocupación por este tema. Profunda comunión con Dios y su Espíritu Santo. Al ser demasiado joven, estos 16 años, no entendía del todo el don conferido y lo que esto implicaba. Sin embargo, sí comencé a ejecutar mi mandato y cumplir con lo que Dios me habló en aquel entonces por medio del pastor profeta que Dios hubo usado para confirmar este ministerio. Pienso que este pastor profeta hoy día ya debió haber partido a la presencia del Señor. En aquel entonces tenía como 68 años, más o menos. Comencé a leer múltiples textos acerca de este tema y a analizar y comparar la información en relación a nuestro estándar interpretativo, las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Hice centenares de análisis comparativos y de las similitudes y diferencias de los planteamientos sostenidos de estos escritos en relación a los temas principales del fin de los tiempos y en relación al gentilicio e Israel como pueblo sostenían. Revisé estos planteamientos con los planteamientos proféticos bíblicos. Además de esto, pude capturar sin número de antinomias, que antinomias son como contradicciones proféticas provistas por las iglesias tradicionales mencionadas en este escrito. Impelado por el mismo Espíritu Santo, resultó esta nueva perspectiva interpretativa. Fíjense cómo se lo pongo, esta nueva perspectiva interpretativa. Esta nueva perspectiva se la presento al pueblo cristiano como una voz de alerta profética a la iglesia verdadera de Cristo, específicamente la que tiene fe y cree que se va en un raptus sostenido por Cristo en las Sagradas Escrituras. Este escrito ha sido el resultado de ese análisis crítico, analítico y de inspiración por la misma presencia del Espíritu Santo, antes y durante la publicación del escrito. Además, se usan los mismos textos sagrados para confirmar y validar los diferentes temas que se han sustentado en el escrito. Desde luego, este hermenéutica enfatiza en la profecía del libro del profeta Daniel, todos los profetas mayores y menores, las profecías de Jesús en el Nuevo Testamento, las profecías sostenidas en las epístolas paulinas y otros apóstoles en vínculo con el libro de Revelación. Asimismo, la referencia útil de los 66 textos bíblicos publicados en la Biblia Casiodoro de Reina, versión antigua, proveen toda la interpretación y significado de todos los símbolos, figuras, imágenes, tipos y arquetipos descritos en el texto de Revelaciones y las nuevas ideas, conceptos, principios, teorías, leyes vinculadas a lo que el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, trató de describirnos mediante la revelación recibida por el Señor. Partiendo de esto, les planteo que las escrituras se interpretan por sí mismas, ¿ok? Y a través de la inspiración del Espíritu Santo, todo lo concerniente al fin de los tiempos predicho a Israel pueblo y el gentilicio que rodea a este. Esto provee para los que se den a la tarea de ejercer el ministerio de un profético interpretativo de las profecías de la Escritura, puedan a su vez tener estas herramientas para poder a su vez poseer la sagacidad interpretativa de la mayor cantidad de aristas interpretativas y poder interpretar de manera lógica y coherente, fíjense cómo se lo digo, lógica y coherente, las profecías bíblicas provistas por los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto lo confirma el mismo apóstol Juan al citar: y los que lean, entiendan. O sea, en la responsabilidad de nosotros los creyentes leer y buscar entender. Si usted no lee, entonces no se queje de que no sabe.
Si usted no lee las escrituras, entonces no se queje que usted no sabe. O entiende lo que pueda leer, ¿ok? Y relacionar los eventos que están sucediendo en relación al fin de los tiempos de Israel y el gentilicio, que pues no nos debería tomar a nosotros por sorpresa. Por otro lado, a los que se preocupan por leer y entender, pedir comprensión al Espíritu Santo de Dios, desde luego, no entenderán lo que está sucediendo. Si usted no le pide orientación al Espíritu Santo de Dios y lee orándole al Espíritu Santo de Dios, usted no va a entender lo que está leyendo. El Espíritu Santo es el que le va a dar la sabiduría y la comprensión de todas las cosas que van a estar sucediendo. Sin embargo, cumpliendo con lo que Dios mismo me impelió desde muy joven a través del don ministerio profético, me di a la tarea de leer y buscar y entender para interpretar tan controversial tema. Asimismo, elaborar las interpretaciones a través de un proceso escatológico coherente y lógico en relación a la historia humana gentil y en relación a la historia que esa historia humana gentil guarda con ese pueblo de Israel. ¿Ok? Y también con el transitar de la iglesia de Cristo a través de los tiempos. Como la misma escritura cita, y no hará Dios nada sin antes revelarlos a sus siervos los profetas. Entonces, este escrito por su contenido sirve como una de las voces proféticas representadas en el Apocalipsis como la séptima trompeta. Esto significa que cuando el pueblo de Dios comienza a escuchar este tipo de mensaje y otros presentados por centenares de profetas que Dios levantará a través del globo terráqueo, ya sea ampliando o confirmando este mensaje al respecto, significará que el tiempo de los gentiles estará llegando a su fin y que se dará el inicio del nuevo sistema mundial de gobierno, esto es, el milenio al pueblo de Israel. Esta interpretación no pretende atacar a ningún concepto religioso o religión dentro de la fe judeo-cristiana. Por el contrario, busca llevar al pueblo creyente en Cristo a una profunda reflexión en relación a lo que la misma Biblia sostiene al respecto. ¿Okay? Además, busca que la iglesia profesante reflexione acerca de lo que es la iglesia cristiana verdadera, que Cristo sostiene en las Escrituras y que el trato que le den a estas iglesias, ¿verdad?, que se preocupan por este mandato divino. El propósito final de este escrito es que la verdadera iglesia sepa guardar los verdaderos preceptos cristianos y los defienda de los embates de entes externos, oiga bien esto, que se infiltrarán en los últimos días y los cuales buscarán introducir múltiples herejías y mundanalidad dentro de las iglesias cristianas. Esto del parte del Estado o del sistema del Estado dentro de los cultos de la iglesia de Cristo. En específico, aquellas que se autodominen seguidores de Cristo y creyentes de raptos o creyentes del arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia del Señor. Esta época será un tiempo bien difícil para los seguidores, ¿verdad?, del Señor. ¿Por qué? Porque el estado en donde usted viva, no importa el estado donde usted viva, sea capitalista, socialista, comunista, monarquía, lo que sea, buscarán someter a los creyentes en Cristo y del arrebatamiento que se aparten de sus creencias fundamentales y se identifiquen como una iglesia apóstata, que yo les voy a explicar más adelante, apóstata de la Odisea, la cual ha comenzado a actuar como una gran ramera y la cual se identifica con todo lo que promueve el Estado donde usted esté viviendo. El Estado que impera tratará de transformar las congregaciones de creyentes a centros de acción social terrestre, oigan, para lograr el objetivo que el gobierno siempre ha intentado, un gobierno unitario terrestre. Estos no estarán preocupados por el reino espiritual de Cristo, no lo esperen, más bien estarán preocupados por lo terrenal, aquí por lo de la tierra, por lo terrenal, por lo nuestro. Estas iglesias apóstatas buscarán alejar a los creyentes, oiga bien esto, de Cristo, del pensar del arrebatamiento y del rapto, y tratarán de hacerle pensar a los creyentes que el verdadero reino nuestro está en la tierra, y que esto fue lo que Cristo nos prometió. Evitarán por todos los medios el que sale del reino de Dios, como algo que pueda ser de arriba y celestial. Enfatizarán que el reino otorgado al cuerpo de Cristo debe ser considerado como algo terrenal, y que es obligación de nosotros los creyentes quitárselos a Satanás, oiga qué disparate, de sus manos. Sin embargo, la misma Biblia habla claro que nuestro reino es de arriba. Oiga bien, que nuestro reino es de arriba y que lo que ocurre en la tierra hoy día es un reinado que no es de Dios, al cual Cristo mismo sostuvo en su tiempo lo siguiente: mi reino no es de este mundo, eso lo dijo Cristo.
Me voy pues para preparar morada en los cielos, todos los universos que Él ha creado por allá, o sea, pero que el Señor tenga por allá, que nosotros no lo hemos visto, porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hijo de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, que nos vamos a ir en el arrebatamiento y creemos en eso. Y el Señor dijo, y no tengo nada con el príncipe de este siglo. O sea, refiriéndose a Satanás como el dueño de las pasiones temporales y concupiscencias de este siglo. Sin embargo, al final la tierra y todo pasará a las manos de Cristo, junto a la iglesia que Él haya raptado. Raptado a través de todas las edades, porque hay iglesia a través de todas las edades. Esto sucederá al final del siglo, después del milenio de Israel. Esto sucederá así, en la cual Dios pasará primero la tierra por fuego, como sostuvo el apóstol Pedro en su profecía. Después hay que nuestro reino será evidente con Cristo y su iglesia ya glorificada, la cual descenderá de los cielos a vivir con Cristo en la tierra por toda la eternidad. En ese instante la iglesia verdadera descenderá como la nueva Jerusalén, que fue previamente desposada en el arrebatamiento de las vírgenes prudentes y posterior a la guerra del Armagedón. Entonces, estos falsos creyentes, oiga bien esto que les voy a decir ahora, estos falsos creyentes que se adentrarán a la iglesia de Cristo al fin de los tiempos, serán apóstatas de la fe de Jesús. Perseguirán un reino terrenal, de espiritual tendrán nada. Es un reino animal diabólico y terrenal, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Proclamarán que todo es viable, que nada es pecado y que Cristo ya no viene. Eso es lo que ellos van a estar proclamando por ahí, oígalos bien. Explicarán que resta que seamos nosotros mismos los que construyamos por nosotros mismos nuestros propios destinos. O sea, que seamos redentores de nuestros propios destinos, sin contar con una experiencia viva y sobrenatural con Dios. No pretendo atacar a ningún sistema de gobierno, sino hacer reflexionar a estos, al igual que a las iglesias profesantes, la manera como estos interaccionan en el fin de los tiempos con el pueblo de Israel y la iglesia que sostiene que se va en el arrebatamiento. Debemos estar conscientes que habrá juicios determinados a todos aquellos que se den a la tarea de perseguir a los judíos como pueblo de Dios escogido a través de las edades y tratar de evitar que estos logren su promesa de milenio. La interpretación de este tema de Israel y el fin de los tiempos me llevó a enfocar la profecía de una manera menos local o regional a una perspectiva internacional globalizada. La intención de esto es que todos los creyentes y seres humanos en la tierra puedan tener la oportunidad de leer este escrito y puedan entender lo que ha sucedido, viene sucediendo y continuará sucediendo a un pueblo llamado Israel y el cual Dios ha tenido y tiene un propósito sobre la tierra. Además, este escrito también presenta la correlación de la historia lineal secuenciada del humano religioso, en este caso el pueblo judío cristiano, el cual va conjugando eventos de manera cronoescatológica en relación con los eventos cíclicos históricos de la historia humana gentil, con gobiernos, economías y religiones creadas por ellos mismos. Se ha evidenciado a través de nuestra historia que ha existido en la tierra un pueblo que se llama Israel. Se ha sostenido que este pueblo ha creído en un solo Dios que se les ha manifestado a ellos como el único Dios verdadero entre tantos dioses de los llamados pueblos politeístas. Entonces, en esta nueva hermenéutica recogerá todos estos eventos de esta historia de este pueblo y el cual, de acuerdo a los datos históricos terrestres, sí justifican que este es un pueblo físico y real, el cual ha venido haciendo historia desde hace más de 6.000 años mediante los padres del pueblo de judío, a saber, desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, y hay evidencia de ello. Los antropólogos están cayendo en conciencia y se están dando cuenta de que sí ese pueblo existió miles de años atrás, y eso está confirmado ya. Bueno, confío en Cristo Jesús. Antes de concluir esta exposición de este primer YouTube que estamos creando, confío en Cristo Jesús, nuestro Señor y Mesías y Redentor del gentilicio, que el que lea esta interpretación junto a otras centenares que estarán surgiendo para el mejor entendimiento de la profecía de Israel en el fin de los tiempos, pues le aclare un montón de cosas que la iglesia que cree que se va en el rapto o arrebatamiento necesita entender. Usted tiene que entender que el término del fin de los tiempos no significa, oiga bien esto, que el mundo será borrado y que la existencia del ser humano hoy día sobre la tierra será erradicada. No será así.
Esas cosas que usted está viendo por ahí, todos esos YouTube que están grabando por ahí, que le están metiendo miedo a la humanidad y a la misma iglesia y diciendo que el mundo ya, que esto se va a acabar, que ya es el fin del mundo, eso es una mentira. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La Biblia no habla de eso. La Biblia lo que habla es que sí, que va a venir unos tiempos de tribulación fuerte, va a venir una grande tribulación, que va a venir sí un Armagedón, que es lo que yo entiendo, como le explico más adelante en esta misma hermenéutica, que es lo que se llamaría la queja de las langostas, como lo dijo uno de los profetas, la tercera guerra mundial, y que vamos a pasar por tiempos de tribulación, que vienen todas las señales de Cristo, se van a cumplir como el Señor lo explicó. Pero no es que el mundo se va a acabar en esta instancia. Lo que viene es, lo que vendrá es la grande tribulación, la tercera guerra mundial. Prepárense, pero posiblemente nosotros como iglesia, los que creemos en el rato, no vamos a estar aquí, van a estar los que se quedaron. Vienen faltos que no llenaron sus copas de aceite y que no adquirieron conocimiento para prepararse para irse en el rato del Señor. Y la tierra va a pasar por esa grande tribulación, por ese momento difícil, pero se le va a conceder el milenio a Israel. Y después de los 1000 años, entonces, ¿qué dice la profecía? Eso se le va a explicar a usted claramente aquí, como lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Le voy a explicar de que entonces sí, el Señor va a pasar la tierra por fuego, los cielos se van a enjollar, como dice. El Señor va a enjollar los cielos, y los elementos pasarán y arderán, y la tierra se va a encender en fuego, y va a ser purificada. Y después de un tiempo, que no sé qué tiempo será, bajará entonces la desposada, que es la iglesia de Cristo de todos los santos a través de toda la edad, bajarán a la tierra a poblar la tierra con el Señor por toda la eternidad, porque la tierra fue creada con Dios con un propósito, para ser habitada y disfrutada. Pero nosotros, los mismos humanos, ¿verdad? Y los humanos y los políticos de diferentes tiempos, y los religiosos de diferentes tiempos, y los economistas de diferentes tiempos han tergiversado un montón de cosas que son de principios divinos sobre la tierra para mantener la naturaleza estable, y lo que han hecho es que han contaminado la tierra, y la tierra se está, ¿verdad?, sacando su angustia también, porque la tierra está viva. La tierra está viva como usted está vivo, así la tierra está viva. Y viene también con dolores de parto frente a Dios, diciéndole: mira, Señor, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente me va a estar maltratando? Y digo esto, y de verdad que me dan ganas hasta de llorar, porque nosotros los humanos hemos hecho mucho daño a la tierra, y mucho daño a los animales, y mucho daño a nosotros mismos. Y ya esto se tiene que acabar. Tiene que venir las cosas como son. Entonces, más bien significa esto dentro de esta nueva hermenéutica que nos iremos yendo desplazando de un proceso de interpretar y accionar las cosas, o sea, de unos sistemas viejos de hacer gobierno, religión y economía, a otros de sistemas de gobierno. Las consecuencias de esto acarreará el fin de los tiempos para el pueblo que se llama hoy día Israel, y para una iglesia verdadera de Cristo que ha venido pregonando que se va en el arrebatamiento. Toda esta interpretación tiene como propósito, oiga bien, ¿cuál es el propósito de toda esta interpretación? El que la iglesia verdadera tenga una voz de alerta en dónde estamos y hacia dónde vamos. Asimismo, que se tome lo bueno y se deseche lo malo, las antinomías, las contradicciones, porque siempre las han habido, ¿ok?, que han sido explicadas en estas interpretaciones del fin de los tiempos, y las cuales son herejías sustentadas por las creencias religiosas judeo-cristianas en relación a las iglesias profesantes de las iglesias verdaderas creyentes en Cristo. Asimismo, lograr ante toda creencia religiosa, política y económica el que permanezca sobre todo una verdadera religión que valore a todo ser humano independiente de su procedencia, su cultura, su grupo étnico, su raza, su propia religión, su política y su economía. Considerar a la iglesia de Cristo que el verdadero temor a Dios dentro de todo este rompecabezas de lo que es la tierra es aceptar y tolerar la multidiversidad de sociedades que Él ha permitido con un propósito. Hay que estar consciente que en este propósito de Dios están todas las fuerzas de gobierno humano que se han preocupado en mayor o menor grado en ser fuentes de inspiración para los tipos de sistemas de gobiernos verdaderos a los que aspiran los mismos humanos, y el cual se pueda proveer una paz verdadera, una verdadera justicia social y el amor y la misericordia de Dios para todos. Sin embargo, esto, aún queriéndose hacer por los creyentes verdaderos en Cristo desde hace cerca de 2000 años atrás, provocará que para el fin de los tiempos, estos apóstatas, ¿verdad?, los que ya han apostatado de la fe, de los verdaderos fundamentos de la fe cristiana,
Estos apóstatas tratarán de tergiversar este propósito a uno que no es el mensaje correcto pregonado por la iglesia verdadera de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces, por tal razón, el trato que las naciones gentiles, y aquí voy a concluir este primer YouTube, el trato que las naciones gentiles le den a Israel como nación en la consecución de su logro hacia su milenio, es el mismo trato que Dios les dará a estas naciones gentiles. Dios permitirá que se usen sus propios instrumentos de guerra. Oiga esto, porque mucha gente dice, que Dios va a entrar directamente a hacer el juicio y le va a tirar el granizo. Tenga cuenta, porque hay unos juicios que van a ser provocados por el mismo hombre y Dios los va a permitir. Hay otros que van a venir directamente de parte de Dios. ¿Ok? Dice, Dios permitirá que usen, ahora lo que viene para Armagedón, para la Tercera Guerra Mundial, Dios permitirá que usen sus propios instrumentos de guerra que ha preparado para el día y la hora específica de su gran ira. O sea, la gran ira de Dios que viene ahora, que es el Armagedón. No le puedo decir, pues mira hermano, esta es la fecha exacta. Como tampoco les puedo decir la fecha exacta, porque eso sería una contradicción profética. Eso lo conoce solo el Señor, y si el Señor lo quiere revelar, pues más adelante, porque los revele. Pero muchos están diciendo, ya el Señor está, pues, pero hay que tener en cuenta, el Señor tiene eso bajo su dominio y bajo su control. Pero sí, la gran ira de Dios, esa gran ira de Dios que va a venir sobre la tierra, que es la grande tribulación, el Señor lo va a permitir a través de los instrumentos de ira que el mismo hombre ha construido, se los va a tirar ellos mismos se van a agradar ellos mismos. En esta instancia, al final del milenio, es Dios el que va a entrar directamente enfollando los cielos y quemando todos los elementos y transformando esta tierra, quemándola y pasándola y volverla entonces a esperar que esté como esté así, habitable, para entonces bajar con la nueva Jerusalén. Todo este Cristo se fundamenta en el propósito final por la cual Dios mismo se encarnó como un hijo, y todo por amor a la humanidad. Murió y resucitó por todos nosotros. También con el propósito de provocar el cambio que todos esperamos. Entre esto, el orar por Israel. La iglesia tiene que orar por Israel y su concesión de entrar a la paz final programada para para su milenio. Es pues esta paz que nos piden los apóstoles. Oremos y ejecutemos por esta lo que la iglesia de Cristo, sobre todo el orbe terrestre, debería estar reflexionando de manera profunda al respecto. Esto fue concebido por el profeta Job de la siguiente manera: no sabe el hombre que Dios los hizo eternos. O sea, Dios nos dio eternidad, somos eternos. ¿Ok? Por tanto, es necesario que nos asistamos los unos a los otros en este viaje eternal que nos depara dentro de cualquiera construcción o reconstrucción de paz futura que aspiremos en nuestra tierra, considerando la paz y sobre todo la del pueblo de Israel, por la cual el mismo Dios nos ha mandado a orar y accionar la paz que estos también se merecen. ¿Ok? Hasta aquí este primer YouTube. Espero que ya le haya gustado. Vamos a seguir hablando. Son 113 temas que se van a discutir a través de todo esto YouTube, de preguntas y respuestas. Pero antes de discutir esos 113 temas, tenemos que discutir los contenidos de los símbolos, símbolos, figuras, imágenes, tipos y arquetipos, para entonces usted poder entender el por qué esta nueva hermenéutica de Israel en el proceso del fin de los tiempos y qué propósito tiene esto. Simplemente es traerle conocimiento al pueblo de Dios, porque un pueblo sin conocimiento perece, y Dios nos llamó a alertar al pueblo, a traerle conocimiento para que no perezcamos, para que usted entonces diga, espérate, tengo que ajustarme frente al Señor, tengo que buscar el rostro del Señor, tengo que llenarme del Espíritu Santo, porque sepa bien que sin el Espíritu Santo no somos nada. Y sin el Espíritu Santo no vamos a ir la voz de trompeta al final del Señor cuando suene esa séptima trompeta, porque esta séptima trompeta, a pesar de que es profética, que da un mensaje específico que va a traer el Señor sobre la tierra antes de la gran cosecha, ¿verdad? También junto con esa séptima trompeta al final va a ser la voz del Señor diciéndole a su pueblo, vamos, vengan acá arriba, suban, que me los voy a llevar a la morada celeste y voy a entrar en juicio con la tierra, con la gran ira que voy a traer, por no haber hecho lo que Dios quería que hiciesen. ¿Ok? Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vamos a seguir comunicando, trayendo esta información en pequeños YouTube, como el Señor me lo permita. Que Dios los bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes.